Buen día con todos, bienvenidos a su canal Emanuel Te Busca. Bueno, el día de hoy continuaremos con el primer video que hicimos, donde les enseñamos a instalar el programa Eastword para poder hacer nuestros estudios bíblicos y nuestros devocionales. El día de hoy vamos a aprender a hacer un devocional básico. ¿Qué tan importante es el devocional en la vida de un creyente? Bastante. Cada día tiene que alimentarse de la palabra de Dios, meditar en ella, orar a Dios para estar en comunión con Él y poner todo en las manos del Señor. Bueno, haremos un ejemplo sencillo y para ello vamos a utilizar la carta de Santiago. Si ya han podido revisar su Eastword, poder, mirar qué herramientas tiene, qué opciones tiene, ya pueden estar más familiarizados con este entorno. Vamos a buscar en la parte izquierda la carta de Santiago. Mira, acá la tenemos, la carta de Santiago. Aquí me aparecen los capítulos, 5 capítulos, y en este momento yo tengo activa la Biblia versión Reina Valera del año 60. Vamos a ir al capítulo 1, aquí podemos mirarlo, capítulo 1, y el capítulo 1 comienza con un saludo. Dice: salutación, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Nosotros debemos tener en cuenta que cuando vamos a hacer nuestro devocional, pues siempre podemos establecer un orden. ¿Cómo comenzaremos haciéndolo? Puede ser con una oración inicial. Podemos colocar unas alabanzas, unas canciones cristianas que adoren al Señor, y posteriormente hacer un estudio de la palabra. ¿Para qué? Para ver qué nos quiere enseñar el Señor en ese día a través de su palabra. ¿Qué nos quiere hablar a través de su palabra? Y al final podemos hacer una oración para terminar y para orar por las peticiones que tengamos de acuerdo a la palabra que leímos. Bueno, vamos a usar para este ejemplo Santiago capítulo 1 de los versículos 1 al 4. Y vamos a volver a leer. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Primeramente debemos preguntarnos a quién se está dirigiendo Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. ¿A quién le está hablando? El versículo 1 nos dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esa es la identificación que hace Santiago de sí mismo, un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Puede haber muchas palabras que nosotros posiblemente no entendemos completamente, y para ello tenemos nosotros nuestros diccionarios. Por ejemplo, si usted va y busca la palabra siervo, utilicemos el diccionario Vine, que es uno de los más completos diccionarios que existen. Vamos a ir diccionario Vine, utilicemos Nuevo Testamento y vamos a ir a buscar esta palabra siervo para ver qué nos dice. Esperemos un momento. Si queremos ponernos directamente al diccionario y vamos a colocar la palabra siervo. Aquí me dice servidor, siervo, sierva. Vamos a ir a una de estas palabras. Regálenme un segundo. Aquí encontramos la palabra servidor, que es la palabra siervo o sierva. Y mire, cuando vamos al idioma original, recordemos que la escritura fue escrita en el idioma hebreo y en el idioma griego, y hay partes del Antiguo Testamento que están en arameo. Pero cuando vamos a la palabra siervo, en su original, vemos que es la palabra diáconos, de donde viene la palabra, mire, siervo, diácono, ¿sí? O diaconía. Pero una palabra más exacta que podemos nosotros mirar es la palabra doulos. Esta palabra es particularmente importante porque es la palabra que dice
en esclavitud, esclavo. El siervo de Dios es un esclavo. Pablo se identifica en muchas de sus cartas también como siervo de Dios, esclavo de Cristo. Mire qué importante es tener nuestro diccionario para poder ver las diferentes palabras en sus diferentes connotaciones. Incluso aquí me muestra versículos donde yo puedo encontrar la palabra aplicada. Mire, esa palabra aplicada. Por ejemplo, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, en el caso de esclavo. Pero también vemos, por ejemplo, 1 Corintios 7:21, fuiste llamado siendo esclavo. Podemos encontrar, por ejemplo, Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo. ¿Sí? Entonces vemos esa profundidad de las palabras. Recordemos que el idioma griego tiene mucha más profundidad en cada una de las palabras que nosotros vemos en la Biblia. Volvamos nuevamente a nuestro pasaje. Y dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Vemos que aquí la palabra más acertada puede ser doulos, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Bueno, la pregunta sería, ¿qué sucedió con estas 12 tribus? ¿Por qué están en la dispersión? Nosotros marcamos este versículo 1, capítulo 1, versículo 1, y podemos ir a alguna de nuestras Biblias de estudio, mire. Por ejemplo, vamos a nuestra Biblia Diario Vivir y mire lo que nos dice. El escritor de esta carta, un líder de la iglesia de Jerusalén, no fue Santiago el apóstol, no Santiago el hermano de Jesús. La epístola de Santiago fue una de las primeras escritas posiblemente antes del año 50, después del martirio de Esteban. Aumentó la persecución y los cristianos de Jerusalén fueron esparcidos por todo el mundo romano. Hubo comunidades judías cristianas florecientes en Roma, Alejandría, Chipre y ciudades de Grecia y de Asia Menor. Debido a que estos nuevos creyentes no tuvieron el apoyo para establecer iglesias cristianas, Santiago le escribió como un líder interesado en el bienestar de ellos. Basándonos en este contexto, sabemos que eran creyentes que se habían sido dispersados, mire, esparcidos por todo el mundo romano. ¿A causa de qué? De la persecución. Aquí vamos entendiendo el contexto de lo que Santiago va a hablar, mire, porque en el versículo 2 él va a decir, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, los creyentes estaban en diversas pruebas, pasando por necesidad, pasando por escasez, pasando por diversas situaciones. Si nosotros vamos, por ejemplo, al diccionario y tratemos aquí de buscar la palabra prueba, vamos a buscar la palabra prueba. Un segundo, eliminamos esto. A veces se demora un poco. Prueba. Mire, aquí encontramos la palabra probar. La palabra prueba. Busquemos la palabra probar. Mire, la palabra probar o prueba. Someter a prueba. Primero aparece un verbo que es dokimazo. Someter a prueba. Probar. Mire, también encontramos nosotros una palabra que es apodeikunumi, exhibir. Y aparecen diferentes palabras en el original para que nosotros vamos entendiendo a qué se refieren esas pruebas, mire. Esas pruebas que aparecen ahí en Santiago. Y en esa primera que nosotros vemos, por ejemplo, hay pasajes como Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe. Una prueba de la fe. Mire, vemos una 2 Corintios 8:8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. Aquí vemos también Lucas, probarlos, aparece la palabra probarlos. Pero aquí aparecen diferentes versículos que nos pueden aclarar más a qué prueba se refiere. Y la palabra que más podemos acercarle es someter a prueba con la expectación de aprobar. Es como un examen, usted presenta un examen para aprobarlo. Los cristianos pasaban por diferentes situaciones y momentos difíciles donde su fe estaba siendo puesta a prueba. Y Santiago sigue diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Usted puede preguntarse, bueno, ¿qué significa ser perfecto y cabal? No entiendo. ¿Qué hacemos? Señalamos nuestro versículo y nos vamos a ver otras versiones. Por ejemplo, podemos ver la versión Palabra de Dios para Todos.
¿Y qué nos dice el versículo 4? Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Cabales es completos. Vamos por ejemplo a la versión lenguaje sencillo. Por lo tanto deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Mejores, completos, cabales. Vamos a otra versión. Versión Biblia al día. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte cosa alguna. Íntegros, mire. Volvamos a Reina Valera y vamos a ver que la palabra cabales es íntegros, completos. Y si nosotros buscamos, por ejemplo, un comentario bíblico, y vamos, por ejemplo, al versículo 4, dice perfectos. No se refiere a ausencia absoluta de pecado, sino que lleva implícita la idea de algo completamente desarrollado o maduro. Cabales, subraya la idea de plenitud y redondez. Mire de interesante cómo esta herramienta nos ayuda, primero que todo, a buscar palabras que posiblemente nosotros no entendemos. Tenemos muchos diccionarios. También mediante los comentarios nos enseña cosas que de pronto no entendemos a la luz de los versículos, y mediante las versiones podemos entender más claramente lo que el Señor nos dice a través de cada versículo de la Biblia. Una recomendación importante es que usted haga su estudio primeramente, estudiando bien el pasaje, leyéndolo bien, y posteriormente vaya a un comentario para que lo que usted aprendió del texto lo constate junto con el comentario, no al revés, no ir al comentario primeramente, porque su entendimiento puede ir sesgado. Primeramente haga su estudio personal y después vaya al comentario, pero mientras hace su estudio puede utilizar el diccionario y puede utilizar las diferentes versiones. Al final usted puede hacer un estudio. ¿Qué aprendí en este devocional? ¿Qué aprendí? Que los cristianos pasamos por pruebas. Podemos colocar, ¿cuál es el objetivo de la prueba? Que maduremos, que seamos cabales, completos. Mire, usted puede colocar todo lo que aprendió de este devocional y posteriormente guardarlo, ¿sí? Usted guarda su nota, guarda su estudio y va quedando en su herramienta. Bueno, este fue un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer con esta herramienta para llevar a cabo nuestro devocional. Si quieren de pronto en los comentarios colocar qué devocional les gustaría que hagamos, a qué libro, a qué carta o qué versículo, por favor colocarlo. No olviden dejar su me gusta y suscribirse para más videos. Bendiciones.